En las raíces o las causas más profundas de la participación de los mexicanos en esta consulta, ayer comentamos algunas, pero quisiéramos ahondar en función de lo que hoy planteó el presidente de la República. Él dio un consejo igual a los grupos de derecha en el sentido de que se organicen, porque viene una nueva consulta el 21 de marzo para ver si el presidente concluye su mandato o el presidente renuncia. Eso es muy importante porque nunca se había hecho en la historia del país que se consultara al pueblo, digamos casi a mediados del mandato, para que opine sobre la labor del presidente. Es decir, si lo que está haciendo el presidente de la República está ayudando a mejorar las condiciones materiales y espirituales de vida del pueblo, o, como en el periodo neoliberal, pues está causando miseria, lágrimas en las familias mexicanas, saqueo a nuestros recursos, tanto naturales como a los recursos del presupuesto, etc. Entonces esta consulta es muy importante porque el presidente dice no podemos soportar a un mal gobernante, pues a que todavía 3 años más siga con actitudes que van en contra de los intereses del pueblo. Pero yo creo que en el fondo lo que hay es una renovación cultural, o sea, o una gran revolución cultural que está en puerta, que como bien ha dicho el presidente, todavía no acaba de nacer y la vieja cultura neoliberal no acaba de morir. Es una lucha que se está dando muy encarnizada, porque los grupos conservadores que mantuvieron sus privilegios en el periodo neoliberal, pues utilizan cantidades impresionantes de recursos para a través de la mayor cantidad o de la mayoría de los medios de comunicación convencionales, pues traten de mantener una cultura del egoísmo, del individualismo, de la corrupción, de los privilegios, etc. Y una nueva cultura están haciendo. Esta nueva cultura más bien en parte es redescubrir y reorientar una tradición importante que han tenido por no solamente centurias, sino en algunos casos miles de años, nuestras culturas originarias, es decir, la cultura comunitaria. Es cambiar la cuestión de que el exacerbado individualismo, hay que hacer ciudadanos menos individualistas, menos egoístas, y pensar más bien en los intereses colectivos, porque si la comunidad avanza y yo soy miembro de la comunidad, avanzo en la medida que avanza la comunidad. Pero entonces eso requiere, por un lado, este rescate de los mejores valores comunitarios, los valores ancestrales de nuestros pueblos originarios, que cuando llegaron los españoles, invadieron las tierras que hoy conforman nuestra patria y aniquilaron a millones de habitantes de esta región, pues tergiversaron, rompieron el desarrollo que tenían nuestros pueblos originarios. Pero afortunadamente esas tradiciones todavía se conservan en muchos pueblos de nuestro país, particularmente en Oaxaca. Entonces aquí es, si en Oaxaca, por ejemplo, se dan las asambleas comunitarias para que la gente decida, bueno, esa es una verdadera democracia participativa. La gente participa para tomar las decisiones esenciales, fundamentales de esa comunidad. Y a veces cosas que podrían parecernos tal vez menores, como decidir sobre por dónde pasa un camino o el número de perros incluso que debe haber en la comunidad, etcétera. Esas cosas que pudieran parecer menores, pero también se toman acuerdos en las comunidades, en las asambleas. Entonces el presidente, como pues él por ejemplo cuando visitó Oaxaca, los más de 400 municipios de usos y costumbres, él escribió un pequeño ensayo donde él dice que en Oaxaca tenemos una gran reserva moral. Fíjense bien, una gran reserva moral y una, dentro de la cuestión moral, pues una gran reserva cultural. Es un tema. Por otro lado, él insistió mucho desde, por ejemplo, cuando escribió Fundamentos para una República Amorosa, en el 2011, de la Constitución moral, o sea, donde vienen una serie de preceptos también que se basan en el amor, primero a los más cercanos, a la familia, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a la patria y el amor a la humanidad.
Es una especie de círculos concéntricos, de lo más particular a lo más general. Y en esta Constitución Moral de Alfonso Reyes, pues él ahí destaca algunos principios del comportamiento de las comunidades y sobre todo los seres humanos. Luego, ya como presidente de la República, pues dio a conocer y se imprimieron alrededor de 10 millones de ejemplares de la guía ética, donde en 20 puntos él resume, los que ya elaboraron este documento y que él lógicamente lo supervisó o lo orientó. Entonces ahí se resumen una serie de puntos importantes que también una de las vertientes pues es que exista una verdadera participación comunitaria o en otras palabras una verdadera democracia participativa. Entonces el día de hoy dijo el presidente que cualquier avance de la democracia y sobre todo de la democracia participativa pues no puede considerarse como una derrota o como un fracaso. Entonces yo quiero entender, ligado todo esto, más aparte la valoración que hace del papel que jugó el presidente de la República, Francisco I. Madero, en el tema de la ampliación o desarrollo de la democracia en nuestro país, que él es un demócrata, además de que es humanista, es un gran demócrata, pero esta democracia debe perfeccionarse y en el fondo convertirse cada vez más de democracia representativa en democracia participativa. Pero esto estamos viendo pues trae muchos obstáculos, precisamente unos de carácter cultural y de carácter ideológico, que es lo más difícil de vencer. Porque bien decía un gran revolucionario, lo más difícil de vencer es la fuerza de la costumbre. Entonces, él ha dicho que cuando llegó Cortés, pues desde ahí corrupción. En el periodo neoliberal, pues la corrupción se multiplicó, o sea, exponencialmente. Entonces, esos elementos que además se han utilizado desde el poder, sobre todo en los tiempos, como hoy lo dijo él, de Santana, que fue presidente 11 veces, o de Porfirio Díaz, que se religió 8 veces. Entonces, viene asociada, digamos, la antidemocracia con la impunidad y con la corrupción. Y en el periodo neoliberal, pues esto definitivamente rebasó todos los límites. Como tenían el control de la mayor cantidad de los medios de comunicación, pues hacían parecer lo que era muy malo para nuestra patria como algo que era muy bueno. O sea, utilizando estos medios de comunicación, lograron influir en la conciencia política de los ciudadanos, en la conciencia ideológica, pero también en su actitud o su actividad cultural. Entonces tenemos que echar al basurero de la historia toda la cultura del periodo neoliberal y generar, como se está haciendo, una gran revolución cultural. Pero no es fácil. Yo recuerdo que cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, él instaba a los ciudadanos en cada una de las regiones territoriales en la Ciudad de México a que se reunieran en asambleas. Y así empezó el proceso. Se reunían los ciudadanos y ahí se les informaba en ese momento cuántas becas hay para madres solteras, cuántos apoyos para adultos mayores, cuántas becas para niños con discapacidad, cuántos créditos para ampliar la vivienda. Y ahí en la asamblea se decidía entre todos los habitantes de esa unidad territorial a qué vecino se consideraba que podía tener mayor necesidad para recibir algunos de estos créditos. Así empezó, era la idea del presidente de la República, asambleas comunitarias donde se decidiera la utilización de los recursos que el gobierno de la Ciudad de México ponía para cada una de esas unidades territoriales. Y ese proceso fue muy bueno, pero se fue desvirtuando. Por un lado, por los promotores vecinales que al final, en lugar de convocar las asambleas, pues ellos entraban en enjuagues con algunas familias y eran las privilegiadas que podían tener hasta 5 programas, cuando la idea era que hubiera, digamos, una cuestión más igualitaria en la medida de las posibilidades en cada una de las unidades territoriales. Por un lado, la actitud irresponsable de algunos promotores vecinales y por otro, cuando empezaron a entrar o a coadyuvar en un principio y luego prácticamente a dirigir las asambleas, los representantes de los delegados en cada una de ellas, pues ellos ya llevaban una línea para imponer, ya no es que se consultara a la comunidad,
que en el caso del presupuesto participativo, ¿dónde se podría aplicar? Sino más bien ya se inducía a la población a que hicieran, por ejemplo, compra de patrullas. Y podría ser incluso que en algunas delegaciones ya hubiera acuerdos previos de los delegados con empresas que podían vender esas patrullas. Entonces se desvirtuó. Pero el presidente de la República, que en ese tiempo era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no podía estar en todos lados. Se requería una acción colectiva, coordinada y sobre todo llevada a cabo por servidores públicos pues honestos, muy honestos, además muy justos, y que vieran a la comunidad con amor realmente de que las cosas pueden cambiar. Pero repito, esto requiere un cambio cultural, una revolución cultural. El presidente de la República ya dio los primeros pasos cuando fue jefe de gobierno y hoy, como él dice, es muy perseverante y se va a seguir en esta participación cada vez mayor de la comunidad, pero requiere una gran revolución cultural y en eso estamos, exaltar los mejores valores de nuestro pueblo, que además ancestralmente los tenemos, como la dignidad, el sentido de comunidad, el sentido comunitario, la fraternidad, el hacer bien sin mirar a quién, etc. Eso requiere desde nuestro punto de vista 3 factores fundamentales, que es, uno es la organización, el otro es la concientización y el otro es la movilización para llevar a la práctica esta idea que el presidente está empujando con todo su corazón y con todo su pensamiento, la democracia participativa. Entonces hacemos de aquí una invitación a la organización de todos nosotros en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestro edificio, en nuestra unidad habitacional, organizarnos para ver las necesidades colectivas y comunes de todos los que ahí vivimos y dejar de lado el individualismo, el egoísmo, los chismes, etc. Lo otro requiere la conciencia, elevar el nivel de conciencia, porque ante los graves problemas que padece la humanidad, como el cambio climático, por ejemplo, o la utilización de defoliantes que destruyen la naturaleza, o el fracking, etc., ese es un problema que afecta a toda la humanidad, es más, a todos los seres vivos en este planeta. Entonces, esa conciencia tiene que ir desarrollándose y desde lo micro, repito, desde nuestra comunidad, desde nuestro edificio, unidad habitacional, en nuestro trabajo, ¿qué podemos hacer para juntos, colectivamente, combatir estos fenómenos que destruyen la naturaleza y destruyen la vida? Lógicamente, al concientizarnos de esto, vamos a observar que es una minoría de grandes empresas transnacionales las que utilizan todos los mecanismos de destrucción de la naturaleza y de la vida para engordar sus bolsillos. Y entonces se hará claridad de cuáles son los enemigos que enfrentamos y que solamente los podemos vencer muy unidos, muy conscientes, y el siguiente paso es movilizarnos para exigir nuestros derechos y consolidar los derechos, sobre todo los que se están consolidando y adquiriendo en la cuarta gran transformación, que fundamentalmente es el derecho a la vida. Y una prueba de ello es la reforma que se hizo al artículo 4 constitucional, donde viene el derecho a la pensión para los adultos mayores, el derecho a las becas para los niños con discapacidad, el derecho a las medicinas gratuitas, el derecho a la atención médica gratuita. Todos ellos solamente se van a consolidar. No basta la voluntad del presidente, que es muy grande, y los esfuerzos que él hace diariamente. Necesitamos ayudar entre todos. Entonces los llamamos a eso, organizarnos, concientizarnos y movilizarnos para construir un México mejor, como es lo que quiere el presidente de la República. Si estás de acuerdo con estos comentarios, te pedimos que nos des tus puntos de vista en el Facebook y te reiteramos nuestra invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.